Ahí va, ahí va. ¿Ya la vieron? Pastor, pueden cerrar. Hay micros abiertos si hay interferencia, por Sí, favor. dame un segundo. Madre, buenos días. ¿Ya te Buenos tomaste días, el té? bendiciones, ¿cómo estás? Buenos días, Madre Hermosa. Dios te bendiga y te guarde. Amén, mami. Ya Ok. me conecto. Tengo problemas con el celular para prender. Coméntale, papi. Sí, ya. Ya te escucharon, mi amor. Muy bien. Ok, ya organizamos los micrófonos y bueno, le damos gracias al Todopoderoso. Son las 4:28 de la mañana. Hemos cogido unos minutos, 13 minutos para hacer un inicio, una introducción a compartir a lo que hacemos todos los días a estas 4:15 de la mañana. Es un horario que, que es escogido por Hashem, que es su horario, es su decisión de que a esta hora compartamos y estemos con Él. No es el horario nuestro para desear levantarnos. Inclusive hay estudios aparentemente sólidos en medicina en donde dicen que no es bueno levantarse a esta hora porque son momentos en donde se construyen algunos elementos químicos dentro de nuestro ser para tener más capacidades eh, de razonamiento, de memoria. Eso, esa información me la pasaron hace como 20 días de una hermana que es una científica y que está en la línea de la medicina. Pero yo no le comenté que si eso lo hace el cuerpo del ser humano, ¿qué cosa mayor hará el Todopoderoso en esta instancia en donde Él nos mueve, que nos levantemos y estemos en su presencia a esta hora? No tenemos ni la menor idea qué pasa con nuestras neuronas, qué pasa con nuestra mente, qué pasa con nuestro corazón. ¿Será que en estos momentos eh, nuestro ser está con una mayor capacidad de apertura para que la luz del Todopoderoso llene, ilumine nuestra ser, nuestras neuronas, nuestros recuerdos? Debe haber algo sobrenatural para que nosotros nos reunamos a esta hora, en su tiempo, en el tiempo de Hashem. Por acá veo también a Claudia García. Muy buenos días, mi querida Claudia. Y hoy, bueno, ya llevamos 2 días hablando de lo que se profetizó y se realizó en esa gran empresa dada al pueblo de Israel, con un cabecilla, con un líder a la mano. Y vemos cómo este líder, que fue el ayudante de Moisés, se convierte en el líder del pueblo. Ese joven que estuvo siempre allá oculto dentro de la tienda del encuentro. Los sabios dicen que él estaba alrededor, que él siempre era el que con, con la tribu de Leví eran los que estaban atentos eh, de la tienda del encuentro. Pero a la palabra nos dibuja levemente y nos da como que a entender de que él era el que estaba allí cuidando, el que estaba allí dentro. Sí, nunca se apartaba de la tienda del encuentro. Siempre estaba ahí escuchando, recibiendo de eso del Todopoderoso. Lo que él quería era como si lo estuviese formando, aún con todos los eventos que pasaban. Y fue así, porque él como líder del pueblo de Israel desarrolló las ordenanzas de Hashem como lo puede hacer un hombre en excelencia. Un hombre en excelencia que no tenía ningún don sobresaliente sobre su vida, sino que los dones se fueron construyendo en él en la medida en que él tenía la capacidad de obedecer al pie de la letra lo que
el Todopoderoso indicaba y lo que el Todopoderoso le indicó en su momento a Moisés para que se hiciese una vez estuviesen conquistando la tierra de Canaán. Había una orden. Y para nosotros ahora, en donde está, es la paradoja, está el humanismo presente en toda la sociedad, en todas las comunidades, en todos los países, predomina el humanismo, que no es cosa mala, hasta que se llega a ese límite en donde quiere el humanismo sobreponerse sobre los mandatos, las leyes y las normas dadas por Hashem. Ahí es donde el mundo se pierde y en donde esta generación del siglo XXI anda extraviada, perdida. Y hoy vamos a hablar del capítulo del 9 al 11. Decidí hablarles solamente de 3 capítulos hoy para poder tener esa capacidad de búsqueda en la palabra y de mostrar en dónde está la profecía que va a ser realidad en tu vida, hoy, mañana, 3 meses, el año que viene. ¿Cómo se va a replicar esta profecía en tu vida y en mi vida? Y comienzo con el capítulo 9 de Josué. Y hoy comenzamos a escudriñar las fuentes de las intenciones del corazón del hombre. Como una intención puede hacer fortalecer a un hombre y cuando no. Hoy iniciamos a escudriñar el concepto de astucia, la astucia. Pudimos observar cómo el Todopoderoso le enseña una estrategia a Josué para que con la estrategia de una emboscada pudiesen derrotar al pueblo de Jai. La sabiduría del Altísimo siempre nos proveerá de su sabiduría, esa, no la humana, para poder estar por encima de los sabios de este mundo. En este proceso de conquista de la tierra que emana leche y miel, el Todopoderoso inicia en su líder Josué un proceso de aprendizaje que servirá como profecía para todos los pueblos que surjan de la simiente de este pueblo escogido. Estos procesos de aprendizaje nos darán las herramientas justas, precisas, para poder ir labrando el camino angosto que nos lleve a su santo reino. Sí, al reino de Hashem, acá en la tierra. Y es posible. Ya algunos vivimos en él. ¿Qué nos enseña Josué 9? ¿Qué nos enseña? Después de estas 2 victorias contundentes del pueblo de Israel, Jericó y Jai, las noticias se dispersaron por toda la región y 6 pueblos tomaron la decisión de unirse para enfrentar a Israel en batalla, con el fin de destruirlos. Estos fueron los heteos, los amorreos, los cananeos, los pereceos, los heveos y los jebuseos. Esto lo encontramos en Josué 9:1. Mas el pueblo de los gabaonitas escucharon todo lo que el pueblo de Israel había hecho con Jericó y Jai y lo que habían hecho antes de cruzar el Jordán. Entonces, sus principales de los gabaonitas se reunieron y tramaron un plan con suma astucia. El fin del plan era el no ser borrado de la faz de la tierra. Y se movieron antes que Josué continuara con su conquista. Ellos generaron en los enviados un entorno de desgaste de todo lo que llevaban, para que se viese
para que fuese fácilmente interpretado que no era un pueblo de las cercanías de Canaán. Todo lo que traían y la idea que expresaron crearon una falsa realidad creíble ante los ojos de Israel. Ellos mostraron su pan viejo, mostraron su alforja de cuero curtida y tiesas por el sol, y el tiempo, un calzado y ropas desgastadas. Todo fue preparado meticulosamente para que el ojo humano lo procesara y se creara una imagen mental de lo que se veía y escuchaba para que fuese una verdad. Una verdad. Toda esta estrategia, producto de la astucia del pueblo de Gabaón, fue recibida y evaluada por los principales de las tribus y Josué, y ellos aceptaron hacer un pacto con este pueblo de no exterminio, y el pueblo no consultó a Hashem. Josué y sus principales no consultaron a Todopoderoso y tomaron el poder de decisión en sus manos. Y el resultado de ello fue un gran engaño. El fracasar en la orden de Hashem, que era exterminar a todo lo que poseía aliento de vida en Canaán. Esto que pasó lo encontramos en Josué 9, del 4 al 14. Querido pastor, ¿me ayudas a leer estos versículos del 4 al 14 de Josué 9? Amén, amén, amén. Del 4 a 9. Del 4 al 14, del capítulo 9. Bueno, listo. Leemos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento del Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Hace pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Está en pregunta. Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué le dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cuernos de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová.
Amén. Gracias, mi querido pastor. Impresionante. Impresionante cómo el pueblo que ha rebosado la copa de la ira de Hashem logra con la astucia engañar al ungido de Dios, engañar al pueblo santo de Hashem. Y allí vemos que en toda esta estrategia hubo una gran investigación. Lo investigaron todo. ¿Qué había hecho? ¿Qué habían hecho Moisés y Josué dentro de su camino para llegar a la tierra prometida? Había un fundamento que era una gran verdad, un fundamento que solamente el pueblo de Israel sabía porque lo vivió en todo ese proceso de liderazgo y de lucha contra el enemigo. Pero estaba muy sutilmente, perfectamente puesto en el escenario una mentira. Y ahí es donde la sagacidad intenta y rompe lo que está en la mente de los seres humanos. Y probablemente el que no acostumbra a consultar al Todopoderoso, o aquel que la presencia de la Shekinah no esté en él o sobre él o a su lado, probablemente es engañado. Casi siempre somos engañados en este siglo XXI con personas o entidades que tienen esa misma actitud de generar la trampa para lograr un cometido y dejarnos nosotros presos o ligados a ellos. Así siempre nos sucede a nosotros en nuestra vida, en todos los eventos de nuestra vida. Yo me hago recuerdo hace como 4 días que vinieron, el día del cumpleaños de mi esposa, vinieron mi hija y los nietos. Y tenemos una nieta muy inteligente. Tiene 6 años, pero bueno, va a tener una gran apertura mental. Pero dentro de esa gran apertura mental, rasega muy sutilmente eso que tuvieron los gabaonitas, esa sagacidad. Y en ese compartir de ese día, su mamá es muy inteligente, lo heredó de su mamá. Llega al cuarto con un paquetico era de unos dulces. Y me dice, papi José, ¿me puedes abrir y me das de estos dulces? Y parece que es una oración sana de una niña de 6 años. Mas, sin embargo, el que está en mí o al lado mío logró filtrar toda la sutil conversación que me hizo. Y yo le respondí, pero, ¿y esto te lo permitió tu mamá? Porque la idea de ella era que yo la ayudara a hacer algo, porque ella es una niña, pero ella lo hace y ella aprendió a abrir un paquetico de dulces. ¿Por qué no lo hizo en ese momento? ¿Por qué tenía yo que abrirlo para romper algo que ella no podía hacer, que era una orden de su mamá? Y a los 3 segundos entró la mamá y yo le dije, ¿ya tú le permitiste comer esto? Y la mamá dijo, no lo puede abrir y no le he permitido. La sutileza de una niña de 6 años intentó que yo quebrase una orden, un mandato de su mamá. En una cosa tan pequeña como esa, a todos nosotros nos llegan con esas pequeñas y grandes sutilezas para que olvidemos por un segundo y tomemos decisiones equivocadas, decisiones no acertadas bajo la guianza del Todopoderoso. No te ha sucedido a ti y espero que no te haya sucedido en un negocio. En un negocio que has invertido dinero y de pronto las cosas no te resultan. Ojalá que no. Y esperemos que el Espíritu Santo esté siempre a tu lado para alertarte, para que esa sagacidad que no viene de Dios
haga que tú caigas. Y fíjense que el pueblo fue llevado a la equivocación. Ellos lo descubrieron al tercer día del camino, cuando se encontraron frente a sus caras a las ciudades de los Gabaonitas, que aparece en Josué 9:17, que son Gabaón, Capira, Beerot y Chiriat Jearim. Y lo más sorprendente es que no eran ciudades pequeñas, no era un pueblito como qué sé yo, uno que estén cerca aquí de Cartagena. No, eran ciudades grandes. Como decir, encontrarse en el camino y llegar a una ciudad como Barranquilla, una ciudad como Santa Marta. Los líderes habían jurado por Hashem, por el Todopoderoso, y su juramento de no destruirlo tuvieron que mantenerlo. Cuando tú haces una promesa en donde está conexo el Todopoderoso, tú debes mantenerlo. Los gaonitas, al verse descubiertos, corrieron delante de la presencia de Josué y los líderes de la tribu y colocaron en sus manos la decisión sobre su vida y su pueblo. Y Josué mantuvo su juramento, porque todo lo que tenga vínculo con Hashem era cosa santa para ellos. Mas, sin embargo, por haber sido sagaces con ellos, los maldijeron y declararon sobre ellos servidumbre para con el pueblo de Israel. Y desde ese momento los gabonitas fueron los suministradores de la leña y el agua para el pueblo de Israel y para la tienda del encuentro. Esto lo encontramos en Josué 9, 22, 27. A partir de esta gran lección al pueblo permitida por Hashem, el Todopoderoso los capacitó, nos ha capacitado a nosotros ahora en el siglo XXI para poder develar cualquier estrategia del enemigo, de Satán, contra nuestras vidas, nuestras familias, nuestras empresas, nuestros ministerios. Y pregunto yo, ¿cómo sabemos que fuimos empoderados con esta capacidad? ¿Cómo sabemos que después de esta lección, nosotros, a través de más de 3.000 años, nosotros en este siglo XXI, estamos empoderados? ¿Cómo fue posible que no se quebrara en mí un juicio que desconocía por algo que aparentemente parecía bueno? ¿Cómo es posible que pude reaccionar más allá de lo que mi razón me indicaba? Pues mi querido hermano, hay dos citas que te voy a mostrar donde está escrito que sí es posible y que ese don está en ti y está en mí. Job 5, 12, 13 nos dice así: que Hashem, está hablando de Hashem, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y el consejo de los perversos es entontecidos, es anulado. Job 5, 12, 13 nos dice que Hashem nos capacita y él mismo tiene la capacidad de poder para que eso sea menguado en nuestras vidas. ¿Se acuerdan la astucia de la culebra allá en el Edén con Eva, con la varona? El Señor nos capacitó para que eso nunca más vuelva a suceder en nuestras vidas. Y tienes hoy que tomar conciencia de que antes de responder, date un segundo. Solo necesitas un segundo para respirar y permitir que el Espíritu Santo coloque en ti y active las neuronas necesarias para que respondas en excelencia, para que resuelva lo que aparentemente es difícil con excelencia. Solo necesitas un segundo. ¿Y qué es un segundo? Esto es un segundo, ya pasó.
y te librarás de todos esos grandes problemas en que normalmente nos quieren meter. Y mucho tiempo después nos lo ratifica para poder enfrentar aún aquel que está disfrazado de luz, pero que en su interior solo hay oscuridad. Recuerden lo que nos dicen en Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice así, mi querido hermano: y ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Fíjense cómo una palabra escrita más de 1000 años atrás se vuelve y se replica y se vuelve una fortaleza en nuestra vida, porque era necesario un proceso de aprendizaje. Y cómo se replica en Job y cómo se replica en Efesios, en el Nuevo Testamento. Pastor, disculpe, me regala nuevamente la cita de Job. Job 5, 12, 13. Capítulo Gracias. 5, 12, 13. Y Efesios 4, 14. Y te pregunto, nuevamente te pregunto, ¿tienes experiencia en tu ministerio, en tu empresa, sobre cómo la sagacidad quiere ingresar en tu capacidad de discernir, tu capacidad de decisión? ¿Ya tienes la experiencia? Otra pregunta, esta es larga. ¿Han escuchado o leído en la Biblia la responsabilidad de un profeta cuando ora por una persona que no ha hecho teshuvá, que no se ha arrepentido en su corazón, que no se ha arrepentido en su corazón de sus acciones? ¿Sabes quién termina cargando con esa culpa ajena y cómo debe reparar por ese pecado que no es suyo, pero que se volvió suyo por la sagacidad del que cometió la ofensa delante de Hashem? En palabras sencillas, la pregunta: ¿te ha pasado que alguna vez viene alguien con unas lágrimas de cocodrilo a decirte: pastor, ministro, rabino, ore por mí porque me están sucediendo estas cosas? Y te muestra todas las cosas que le están sucediendo, pero de su boca y de su corazón no sale: y es que yo me he arrepentido. ¿Se acuerda de Acán, que hizo el anatema? Él de su boca declaró y dijo cuál fue su pecado. Y aunque Acán murió, estoy seguro que él, después de expresar su arrepentimiento, él es uno, está allá cerquita del Todopoderoso, porque se arrepintió. Pero hay muchos que llegan ante ti con lágrimas de cocodrilo y mostrando todo lo malo que le ha sucedido, pero no hay arrepentimiento. Y tú, por no tomarte un segundo para que el Espíritu Santo llene de sabiduría tu ser, pueda ministrar. Y entonces comienzas a orar por alguien, por un brujo, por un hechicero, por alguien que está metido sin desgarrarse de esta iniquidad. Comienza a orar por él. Y la palabra nos lo dice en Isaías: si un profeta ora por alguien que no se arrepiente, todo lo malo de esa persona recae sobre tus espaldas. Y entonces hay que tener esa capacidad de discernimiento. Y hasta que la persona no declare con su boca que está arrepentida y que el Señor no te lo muestre, entonces hay que seguir esperando esos segundos y hablarle la palabra, pero no orar por una intercesión, por una libertad de él, porque él va a seguir en lo mismo. De pronto, Padre, dime, mi querido pastor. bueno, yo en esos casos siempre trato de llevarlos a un momento de arrepentimiento, porque lo primero que le digo, en la palabra de Dios dice que si 2 o 3 están en medio
de nuestro, estamos en como un acuerdo, Jesucristo está en medio de nosotros. Y que si esos dos o tres se ponen de acuerdo, Dios obra. Entonces yo primero lo llevo a que se lleve un momento de arrepentimiento para poder estar de acuerdo conmigo y yo con él. Y si no, no. Entonces ahí es un error muy grande el que usted nos comenta a muchos de nosotros, porque la mayoría vamos directamente a orar y más que todo es por una sanidad. No se hace por una liberación primero. Y nuestro Señor Jesucristo primero le daba la libertad a la persona, después la sanaba. Así es, mi querido pastor, así es. Sin arrepentimiento no hay nada. Y eso que hizo Yeshua Mashiach en todo su ministerio, y eso que retumba y está en nuestra mente y en nuestros corazones, son instrucciones directas dadas por Hashem. Allá, en estos libros que estamos leyendo, todo el proceso que sufrió Yeshua Mashiach siendo el primogénito, el derramar su sangre por el pecado de nosotros, de todo aquel que lo acepta, porque el derramamiento de su sangre por alguien que no lo acepta, ahí no pasa nada. Fueron cosas instituidas y marcadas por el Todopoderoso para que se hiciesen. Allá en la antigüedad, 500, 1000 años antes, Dios los definió y todas las personas llevaban una ofrenda al altar, pero esa ofrenda era el instrumento, la forma, el estilo para que esa persona declarase su culpa y su culpa fuese borrada. Y el derramamiento de la sangre del animalito, del cordero. Pero siempre en toda la legislación del Todopoderoso, siempre había dos actos: el acercarse del pecador, el mostrar la ofrenda y el declarar su culpa. Porque si no declaraba su culpa, entonces, ¿cómo iba a orar el sacerdote? Y escuchar, ¿esta ofrenda para qué es? De culpa, de paz, un holocausto. Siempre había una orden precisa por qué se hacía el sacrificio. Y siempre salía de la boca. Y siempre que iba de corazón y con conciencia la persona a ese sitio para el sacrificio, al final era sano, al final era salvo. Siempre fue así. Solo que cuando el Mashiach llegó, lo mostró en suma perfección. Y si nosotros algún día tendremos la oportunidad de comparar lo que en la ordenanza de Hashem, allá en Deuteronomio y en Levítico, con lo que hizo el Mashiach, mi querido hermano, y lloraremos y saldrán lágrimas de nuestros ojos. Porque no se hizo, él no hizo nada distinto a los pasos dados a la orden de Hashem. Él lo cumplió a la perfección. Bueno, me salí un poquito del tema, pero bueno, vamos a seguir con el capítulo 10. Entonces, el pueblo fue engañado usando la sagacidad. Y hay dos términos distintos: la estrategia de Hashem versus la sagacidad generada para el engaño. Las dos acciones generan una estrategia, una forma de hacer cosas. Pero una te acerca a Dios y una te aleja de Él. Entonces debes tenerlo claro. ¿Para qué y cómo usas la sagacidad? O usas la sagacidad o usas la sabiduría del Todopoderoso. ¿Qué es lo que usas? ¿O qué es lo que ha usado? ¿Y qué es lo que queremos usar de hoy en adelante? ¿Su sabiduría o la sagacidad del mundo? Y el capítulo 10 nos dice esto. Después de saber, porque las noticias se riegan, cuando tú comienzas a tener éxito en tu empresa, en tu ministerio, en tu familia, todo el mundo lo escucha. Y en términos del siglo XXI, la gente comienza a envidiarte. La gente comienza a
a colocar pero de por qué te ha ido bien. Eso es normal en el siglo XXI. Y en Josué 10 sucedió lo mismo, exactamente lo mismo. Después de saber el rey de Jerusalén lo que había hecho Israel con los gabonitas, decidió que era momento de enfrentarlos, porque las ciudades de Gabaón eran más grandes que Jai. Y este rey convenció a otros 5 reyes, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Glón, para iniciar una guerra contra Israel. Pero se fueron primero contra las ciudades del pueblo de Gabaón. Y por este ataque, los gabaonitas le pidieron a Israel que extendiera sus manos sobre ellos, porque ellos eran sus siervos, para que los defendiese de los reyes amorreos que lo estaban sitiando en Gabaón. Este evento lo encontramos narrado en Josué 10, del 1 al 6. Te lo voy a leer. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había capturado a Jai y que la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai, y todos sus hombres eran valientes. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Hamur, a Jafai, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glón, diciéndoles: suban a mí, ayúdenme y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los israelitas. Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Glón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. No abandone contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron mensaje a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron: no abandone a su siervo, suba rápidamente a nosotros, sálvenos y ayúdenos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Pidieron ayuda. Esos mismos que fueron sagaces y que le mintieron y que entraron dentro de la cobertura del pueblo de Israel, ahora les piden ayuda porque sabía que había un pacto entre ellos. Josué subió con todos sus valientes al encuentro de los 5 reyes, y Hashem nuevamente le habla a Josué y le certifica su victoria. Eso lo encontramos en Josué 18, y dice: Hashem dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo lo he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. El Todopoderoso le da la victoria, le certifica la victoria una vez más en su pelea, ahora no con una ciudad, con un rey, sino contra 5. El empoderamiento ante la guerra ya hacía parte del conocimiento de Josué, con la guianza del Todopoderoso. Estás trabajando, llevas 1 año trabajando, tienes un empoderamiento. Llevas 5, tienes un empoderamiento. Ya llevas 10 años trabajando en el arte que has desarrollado, tienes un mayor empoderamiento. Pero nunca te olvides que ese empoderamiento generará un éxito en tu vida. Sí, y por sí, la guianza del Todopoderoso esté contigo. Ahí reside la gran diferencia entre los escogidos y el mundo. Nuevamente Hashem va delante de Israel para garantizar la victoria. Israel avanzó y realizó una gran matanza en Gabaón, y los siguieron por el camino de Et-Orón y los hirieron a todos los enemigos hasta Aseca y Maceda. Y esta persecución llegó nuevamente, y en ella
En esta persecución contra el enemigo llegó nuevamente la mano de Hashem en favor de los israelitas. Y cuando el enemigo iba camino de Aseca, él, el Todopoderoso, envió desde el cielo grandes piedras de granizo que mataron a más enemigos que los que habían muerto por la espada de los israelitas. Y ustedes recuerdan, es como si fuera un examen flash. Ustedes recuerdan lo que estudiamos en Apocalipsis, del cómo Yeshua Mashiach enviaba granizos de 45 kilos que caían sobre las cabezas de todos los que hicieron frente al Todopoderoso en la guerra de Armagedón. ¿Recuerdan ese evento allá en Apocalipsis? Y también utilizó la estrategia de enviar grandes piedras para destruir al enemigo. Y la victoria fue mucho más fácil. ¿Lo recuerdan? Y sucedió después de esto una de las mayores gestiones de un ser humano. Y esta la realizó Josué y de ella hemos aprendido todos los que escudriñamos la palabra. Él, con toda certeza, sabiendo que él podía mover en el reino de Hashem las cosas, que él estaba empoderado con el poder de la Shekinah, con el poder que hoy conocemos como el poder del Espíritu Santo. Él, la creación, pudo ordenar sobre ella. Y ese ordenar y ese mandar está en ti y en mí si reside el Espíritu Santo. Porque esa ordenanza fue dada allá en Génesis. Hemos hablado bastante de Génesis. Le digo, una de las obligaciones y mandatos de Hashem para con el hombre es gobernar sobre todo lo creado. Y esto fue lo que hizo Josué. Él gobernó sobre lo creado. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo encontramos en Josué 10, del 12 al 14. Dice así: entonces Josué habló a Hashem el día que Hashem entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo Josué en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está aquello escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, habiendo atendido Hashem a la voz de un hombre, porque Hashem peleaba con Israel. ¿Ha sucedido alguna vez en tu vida en donde hayas dado una orden? Lo que usualmente sucede en este mundo gobernado por los hombres, es trastocado, es transformado. Yo hace meses le conté el testimonio de la capacidad que tenemos en Hashem, no en nosotros mismos, en Hashem, con Hashem, de poder mandar y dominar todo lo que sucede en la tierra, hasta parar la lluvia, así como lo hizo Dios. Y nosotros, Hashem nos dio la oportunidad de hacer esto, para poder desarrollar un contrato allá en la ranchería de La Guajira. Y duré 3 meses declarando lluvia de tienes. Por ahí está el Oakland, que sabe que cuando allá en La Guajira llueve, llueve. Son 3 meses de lluvia impresionante. Y los caminos se vuelven río y nadie puede entrar y nadie puede laborar. Pues en 3 meses declaré la palabra y en 3 meses pudimos entrar y hacer esos acueductos para darle agua a todas las rancherías. Y ellos que no tenían el conocimiento de Hashem, simplemente decían, después de una semana que comencé a declarar, la gente escuchaba: allá viene el brujo que detiene la lluvia. Y eso generó cosa buena, aunque ellos no tenían el entendimiento. Y mandaban a todos los niños para que yo los tocase.
Y yo me di la oportunidad de llevarle a los niños un gran tesoro para ellos. Y a cada niño compraba bolsas y bolsas de hielo y a cada niño le daba un hielito. Yo este testimonio ya lo di hace como un mes y medio. Y tú lo puedes hacer. Tú, queridos hermanos, cuando veas que algo quiere salirse de tus manos, tú tienes el poder del Todopoderoso para tomar control sobre la creación. El Señor te ha dado el poder para pelear contra las huestes malignas, oscuras, que aparentemente no se ven, pero que ahí están. Te da el poder de tener la visión, la capacidad de sentir cuando algo o alguien se acerca y batallar con ellos y enviarlo donde ellos tienen terror, allá a la verga. O en el mejor caso, enviarlo allá a ese mar de fuego y azufre. Allá nunca más salen y retornan. Tenemos la capacidad, mi querido hermano. La Torá nos dice que Josué habló a Hashem. Yo les pregunto, la Torá nos dice que Josué habló a Hashem. ¿Escuchamos bien? ¿Habló o oró? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Hay alguna diferencia entre estas dos palabras? ¿Hay alguna diferencia en la actitud con que expresas estas dos palabras? Siempre has escuchado que oras al Señor. Siempre has escuchado que estás en la intimidad con el Señor. Pero de parte de estos dos señores adultos, de estos tres, incluyendo al pastor Arrulo, has comenzado a escuchar de que esto es un diario vivir. Y que en el diario vivir, aunque estés generando una acción o inclusive una guerra, puedes hablar al Señor. Y tú puedes declarar con tu boca. Hoy aprendemos que hay dos cosas que podemos hacer y ser respaldados por el Señor. Orarle por algo, por alguien, o declarar o hablarle y gestionar algo que necesitamos. Así como lo hizo Yeshua Mashiach allá cuando estaban los apóstoles miedosos de que se iban a hundir, así como Yeshua Mashiach caminó sobre las aguas. Así lo podemos hacer hoy, siglo XXI, mi querido hermano. Ok, denme un segundo. Se me movió el computador. Ok. En esta generación, querido hermano, pensamos que Hashem, el Todopoderoso, tomó una decisión de exterminio contra todos los habitantes de Canaán. Al parecer, para nosotros eso es algo cruel por la supuesta humanidad en que nos tienen rodeados. Probablemente estas acciones colocan al creyente de este siglo en un lugar no muy cercano a las capacidades de juicio de Hashem. Estamos en la guerra en donde cayeron los granizos delante de la gente y cómo Josué ganó esta batalla. Y al final del día fueron derrotados todos. Sin embargo, los 5 reyes se ocultaron en una caverna en Maceda. Y Josué y el ejército fue allí y lo sacaron de la caverna y le ordenó a sus principales que le colocaran los pies sobre las rodillas. Y después de someterlos, los colgaron. Después de esto ordenó que sus restos fueran devueltos nuevamente a la cueva y le colocaron piedra. Y allí están hasta el día de hoy. Y todo lo que tuviese aliento de vida en Maceda fue pasado a espada, a cuchillo. Y todos murieron ese día. Luego de esta victoria, Josué pasó por las siguientes ciudades y pasó a espada a sus reyes y a todo el pueblo, todo lo que tuviese aliento de vida. Lo mató
al modo que Hashem, el Elohim de Israel, lo había mandado. Él solamente ejecutaba el mandato de Hashem. El mandato de Hashem era que todos muriesen para que las tierras fueran libres para ellos. Pasó por la espada a Libna, a Lachis, a Hebrón, a David. Los hirió y los mató. Desde Cades Barnea hasta Gaza, desde Gosén hasta Gabaón. Todas estas tierras tomó Josué de una vez, porque Hashem, el Elohim de Israel, peleaba por Israel. Todo esto está consignado en Josué 10, del 29 al 43. Después lo pueden leer para que vean que lo que he paragrafiado está preciso ahí. En esta generación, en este siglo XXI, pensamos que Hashem, el Todopoderoso, tomó una decisión de exterminio contra los habitantes de Canaán. Y probablemente estas acciones colocan al creyente de este siglo en un lugar no muy cercano a las capacidades de juicio de Hashem. Y la gran mayoría se escuda, se protege, con la premisa que se le ha enseñado de vivir en la gracia, del vivir con la garantía del perdón de nuestros pecados, con la sangre derramada de Yeshua HaMashiach. Y se creen ya salvos de ser eliminados por un juicio de Hashem. ¿Qué tan lejos de la sabiduría del Todopoderoso es? Y muchos no han interpretado quién fue el príncipe de guerra de Hashem. No lo han descubierto en el Apocalipsis. Nosotros lo descubrimos también en el capítulo 5 de Josué. Eso quiere decir de que cada vez que decía que Hashem estaba delante de Israel peleando, quien peleaba era el Mashiach, el príncipe de guerra del Todopoderoso. Y doy 3 segundos para que esa frase entre, ilumine tu mente. Quien iba delante era el príncipe de guerra de Hashem. Él es el que hace, el que realiza y ejecuta el juicio de Hashem, el juicio del Padre. Y pregunto, ¿acaso no sabes que cuando se rebosa la copa de la iniquidad de un pueblo, de una persona, el Todopoderoso actúa y actuó de la misma manera que lo hizo en Canaán? ¿Por qué crees que aparecen estos eventos desastrosos en ciudades, en países? ¿Por qué crees que el Todopoderoso permite que estos eventos sucedan? ¿Por qué crees que Él permitió que la maldad humana se gestase, que tuviésemos nosotros 6 meses guardados de un enemigo invisible? ¿Por qué crees que lo permitió? Porque la copa fue rebosada y el juicio de Hashem cae sobre el pueblo. Cae sobre aquellos que derramaron la copa de la ira de Hashem. Y usted se da cuenta que la muerte, algunas veces, porque nunca sabemos cómo son los juicios de Hashem, no tenemos la capacidad de vislumbrarlo siquiera, pero probablemente algunos que han muerto han sido producto de la ira del Todopoderoso. Entonces, eso que es vigencia ya, es vigencia ahora. Y también es cierto que la instrucción que él dijo sobre arrepentirse y lograr la libertad de los pecados, tener la capacidad de cambiar nuestras vestiduras sucias por blancas a través de la sangre del Mashiach, también es cierto. Pero nada ha pasado, porque gloria, la gracia del Todopoderoso estuvo desde los inicios de la redacción de la Torá. Desde el inicio, versículo 3 de Génesis, nos presentan a Yeshua HaMashiach. Ya se lo explicamos. Y se hizo la luz, y la luz llegó, pero no están hablando de la luz del sol ni de ningún planeta. ¿Qué luz es esa? Y en Juan nos dice
La luz que resplandece es el Mashiach. Y entonces entendemos. Por ahí le pasé un libro a Losman sobre que hablan del Mashiach en el Antiguo Testamento. Entonces logramos ver que, wow, el Mashiach estaba presente en todas las cosas. Solo que se le llamaba el ángel, el príncipe de guerra de Hashem. Allí está el Mashiach, el que hoy nos da con la gracia el perdón de nuestros pecados. Si realmente estamos arrepentidos, si realmente estamos arrepentidos. ¿Y qué nos dice el capítulo 11? Ya con esto termino, faltan 5 minutos. Luego de esta victoria contundente de Israel, las noticias llegaron al oído de Jabir, rey de Hazor, y este rey organizó la mayor agrupación de guerreros de todas las ciudades de Canaán para pelear contra Israel. Él reunió, miren lo que reunió a Jorbán, rey de Madón, a Sinrón, a Ashpac, a los reyes de la parte de las montañas, a los reyes en el llano de Sidnenor, a los reyes de las regiones de Dor, al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al pereceo, al jebuseo, en las montañas de Hebrón, debajo de Hermonén, tierra de Mizpah. Todos ellos lo reunieron, mejor dicho, se reunió toda la mafia para pelear contra Israel. Y la palabra nos dice que todos ellos eran una gran multitud y salieron contra Israel como las arenas del mar, con la premisa de destruir al pueblo de Israel. Cuando la guerra iba a comenzar, nuevamente Hashem le habló a Josué. Eso aparece en Josué 11:6, dice así. Hashem dijo a Josué, no tengas temor de ellos, que mañana a esta hora yo entregaré a todos estos muertos delante de Israel, a sus caballos los matarás y a sus carros quemarás en el fuego. Y por muchos días tuvo Josué guerra con todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, porque esto vino de Hashem, que endurecía el corazón de ellos para que se resistiesen con la guerra ante Israel. Y destruyó Josué a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir y de Anab, y de todos los montes de Judá. Y el libro de Josué nos dice al final del capítulo 11, el versículo 23, lo siguiente. Josué entró en la cuarta instancia de guerra y lo mató a todos. Se reunieron todos los pueblos y el Todopoderoso les dio la victoria. Y todo este proceso de guerra, de conquista, el libro nos dice que duraron solamente 5 años. En 5 años tomaron y poseyeron la tierra de Canaán. Y el versículo 23 dice lo siguiente. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Hashem había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su repartimiento de sus tribus, y la tierra reposó de la guerra. Y yo quiero terminar con estas preguntas. Yo te pregunto a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cuándo comenzaste un plan de Hashem? Y la victoria estuvo siempre a tu lado. ¿Cuándo hiciste un plan y la victoria de Hashem estuvo contigo? Has planeado y Hashem ha estado contigo en ese plan. Ese plan ha sido un éxito en tu familia, en tu empresa, en tu empleo, en tu ministerio. Has tenido el gusto de saber y de tener una victoria. ¿La has sentido? ¿Consideras que estos eventos proféticos podrán ser parte de tu vida? ¿Tú crees que eso que pasó allá puede pasar contigo hoy? ¿O dentro de 3 meses? ¿Cómo conquistarás el mundo después de esta pandemia? ¿Hashem te ha dado una promesa? ¿Aún no te ha susurrado nada el Todopoderoso? ¿Cómo podremos oírlo?
¿O eres un llanero solitario? ¿O haces parte de una comunidad familiar, empresarial o ministerial? ¿Crees que Hashem podrá dar una promesa en el grupo en donde tú estás? ¿O estás estresado porque parece que la pandemia está pronto a acabar y tú todavía no tienes un proyecto, un plan de vida, un plan laboral? ¿Estás estresado porque crees que no llegará? Es momento de revisar, queridos hermanos, bajo la lupa del Todopoderoso, lo que le ha enseñado al pueblo, la forma como lo ha empoderado y cómo lo ayudó a la conquista de la promesa dada a su pueblo. Es momento de hacer una introspección en tu vida y en mi vida para ver si estás listo para el inicio de la conquista de tu tierra prometida, de la tierra que emana leche y miel. Todo esto que hemos escudriñado tiene ese fin. Mi querido hermano, la palabra es vida y eficaz y hace vida en tu vida. Así como le pasó a Josué para la conquista de la tierra de Canaán, con eventos milagrosos, poderosos. Así como si enfrentáramos el ejército colombiano contra el ejército de los Estados Unidos y que el ejército colombiano gane, porque Hashem está con nosotros. Es más o menos una idea así de la capacidad Amén, amén. de poder. Así me dio allá y así sucede en tu vida y en mi vida. Amén, pastor, amén. Yo tengo 57 años. Para un hombre de 57 años es difícil conseguir un empleo. Sí, sí. Es casi imposible en Colombia. Pero al Dios Todopoderoso no hay nada imposible. Y de seguro, si seguimos estas instrucciones, seguro no vamos a conseguir un trabajo. Seguro vamos a liderar y empoderar y desarrollar un proyecto. Seremos cabeza y no cola. Te lo repito nuevamente, seremos cabeza y no cola. Es así trasegar de nuestra vida. Así ha sido mi vida durante más de 25 años de carrera profesional. Solamente he sido empleado 3 años de mi vida. Y en esos empleos me colocaron en el punto más alto de gestión, desarrollando los proyectos más grandes en Bogotá. Hace más de 20 años. Eran proyectos tan grandes que ni siquiera se están desarrollando en Cartagena ahora en el siglo XX, en el siglo XXI, en el 2020. Y Dios me hizo pasar por eso, para aprender algo. Y lo hicimos con éxito. El Señor me dio la capacidad de victoria en ese proceso que estuve con esa empresa. Y todo esto que narré hoy y que expliqué hoy, a mí me sucedieron allá. La sagacidad ante el dinero. La gente se vuelve loca con el dinero y busca todos los medios para corromper, para estar entre eso que no es lo que Hashem dice. Y cómo el Todopoderoso te coloca y te genera un escudo en ti, dentro de ti, para que ni la corrupción ni la avaricia, nada toque tu gestión y salgas en victoria. Y sí se puede hacer, Lorna, sí se puede hacer, Ruth, sí se puede. Nosotros somos testigos de que esto que sucedió es una profecía en nuestras vidas y que ha pasado en nuestras vidas y que pasará ahora, dentro de 3 meses. Volverá Amén, a amén. pasar, porque el Todopoderoso es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Hace 2 minutos le doy gracias al Todopoderoso. Ya está comenzando a salir un rayito de sol acá en la ciudad. Y le doy gracias a Yem, al Todopoderoso, por sus vidas. Le pido a Él, Señor, ilumina sus mentes, llena, empodéralos de tu palabra. Que entiendan que ese poder está
y puede estar dentro de ellos, puede estar delante de ellos como poderoso gigante y pueden, con la sabiduría de Hashem, proclamar, declarar aquello para que genere la victoria en sus vidas. Yo te pido, Hashem, que los acompañe en este día de trabajo, donde vayan, sean luz del mundo, que ese poder de Hashem se manifieste en ellos, alrededor de todas las personas que estén interactuando con ellos, sin hablar. El poder de Dios trasciende, la gloria de Hashem, cuando está en ti, sobre ti, genera cambios, transformaciones en todas las personas que están alrededor. Yo te pido, Hashem, que eso hagas con mis queridos hermanos en este día. Que Dios los bendiga y los guarde y que tengan un día productivo en Hashem. Bendiciones, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios y todo lo que respire. Padre, Gracias. gracias. Bendiciones a todos. Que Amén, pasen buen amén. día. Walter, buen día, amigo. Dios te Feliz día bendiga. para todos, familia. Calladito, pero aquí estamos. Amén, amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Amén, amén. Feliz día. Bendiciones. Shalom.